Conocemos ya a José Antonio López de cuando vino a darnos las charlas sobre el atún, porque él es el presidente de la Asociación de Amigos del Atún, y nos dio una charla muy bonita y muy interesante sobre el tema de los atunes, la pesca y eso. Entonces ya sabemos de él que es doctor en química por la Universidad de Extremadura, tiene una tesis doctoral que es el análisis comparativo de la calidad del atún rojo y del atún de aleta amarilla, el rabil. También es licenciado en Ciencias Químicas en la Universidad de Sevilla, es profesor del IES Miravet durante muchos años, aquí en Isla Cristina, por supuesto presidente de la Asociación Gastronómica, la muy noble Sociedad de Amigos del Atún y Amantes del Vino, organiza desde 2002 el Arraez y Sotorraez, que es un encuentro de capitanes de Almadraba en Isla Cristina, es coautor del libro La Almadraba de Nueva Umbría, del rompido de Huelva en 2002, es coautor del libro Almadraba onubense, o sea, de Almadraba Sabetela, es coautor del libro electrónico Serie Histórica de Capturas de Atún Rojo desde el año 1972 al 2006. Es coautor de muchos libros, por ejemplo, de Capitanes de Almadraba, de Alimentos de Huelva, Conocer para Disfrutar, de 2014, del libro Reguisando, del libro Reguisando. Después es miembro del grupo de trabajo Archivo Fotográfico de Cartaya, del IES Rafael Reyes, es coautor del libro El atún y la alimentación mediterránea, miembro del equipo técnico del proyecto El itinerario cultural como estrategia para la puesta en valor de la cultura del atún y patrimonio almadrabero andaluz, hace trabajos de investigación como por ejemplo el desarrollo del corazón de los escombrideo, las caballas. Eso, de las caballas. Después ha hecho muchas ponencias, por ejemplo, el ronqueo del atún, el montaje de la almadraba de Nueva Umbría, en fin, muchísimas ponencias que ha hecho. Y después también ha hecho también programas en la tele y ha hecho otras series de entrevistas en la tele y también es experto en lo del pellejito del atún. Actualmente está trabajando en el proyecto de investigación La Almadraba Suratlántica, valores etnográficos y posibilidades de patrimonialización para la Unión de Sevilla. Para la Universidad de Sevilla, y hace un proyecto de investigación de la Universidad de Córdoba y Dajó sobre las mojamas del atún y muchas otras cosas, y además, por supuesto, es experto en hacer coca, cosa que hereda de su madre. Muy bien. Bueno, gracias Pilar, ¿no?, por la presentación, ¿no?, y buenas tardes, bienvenido, ¿no?, al CITGARU, ¿no?, y vamos a ver un poco lo que es la coca. ¿Por qué se llama coca? O porque yo creo que se llama coca, ¿no? Porque es redonda, ¿vale? Porque se hace siempre por esta fecha, porque es dulce la que nos toca aquí en Isla Cristina, y lo que sí es verdad que sorprende un poco, y mi mujer siempre me tira un poco de la oreja diciendo porque la coca follá. Vamos a ver lo que es la coca follá. Es una palabra malsonante, pero que no tiene nada que ver con lo que todo el mundo pensamos. Ahora aclararemos lo que es la coca, más que follá es foliá, más o menos, que por ahí viene un poco así, ¿no? Pues aquí empezamos, ahí tenemos un poco una fotografía, creo que ya hace unos pocos de años, ¿no? Y se ve un poco que ya están redondas y hay dos tipos de papeles, ¿no? En esa época que yo todavía, sí es verdad que hoy en el 2026 se puede conseguir todos los tipos de papeles, sulfurizados, parafinados, todo lo que queramos. Antes no había papeles ninguno, entonces te tenía que buscar un poco la vida, igual que los moldes. Ahora hay moldes, si vamos a Portugal o vamos a cualquiera comercio, hay de todos los tamaños, de todas las formas, ¿no? Pero antes la gente, las abuelas, ¿no?, las madres tenían que buscar un poco la vida, los recipientes para hacerlo. Y aquí vamos a explicar por qué es redondo. Y empezaremos, bueno, esto sería un poco dedicado a vosotros, me lo dijo Pilar, digo, bueno, pues vamos a dar una charla sobre lo que es la coca. Ahí tenemos, ¿no?, para el club de la escuela de adultos, que sois vosotros, y la gente que han querido venir, y si nos sigue la tele, pues también mucho mejor, creo que merece la pena. ¿Vale? Entonces, lo primero es que, ¿por qué se llama coca? Si yo he traído este barco me lo hizo Pepe Zamudio, pero esto es una coca, ¿vale? Es un barco, esto es una coca de Mataró,
¿vale? Y esto se encontró en el siglo XIV, un esboto en una iglesia allí en Mataró. Entonces, ciertos investigadores estuvieron viendo, ¿no?, que se corresponde a un barco que se utilizaba en el siglo X al siglo XII. Era un barco de cabotaje que tenía mucha base, ¿vale? Y entonces luego veremos un poco de dónde viene de Alemania. Entonces han encontrado un barco normal que lo están investigando en Bremen, totalmente en fango, ¿no? Y era esta coca, ¿vale? Por eso se llama el recipiente, ¿no? Ahí está, ¿no? Si nosotros nos buscamos al DRAE, ¿no?, veremos que coca, ¿no?, proviene del catalán coca y esta de la palabra germana coca, ¿no? Y es una torta, masa redonda de harina. Y está en el fondo porque se llama coca, ¿no? Viene del flamenco cop, ¿sabes? Más o menos la gente de filología. Y ahí está el investigador, ¿no?, que fue el que ha dicho, ¿no?, que cómo se encontró la coca, era en Calella, pero era un pueblo que estaba al lado de Mataró, que era mucho más importante, y ahí está, representa lo que he comentado antes, una nave de comercio medieval, ¿vale?, que era parecida a las que estaban en el Mar del Norte. Aquí más o menos los vikingos también pasaron el estrecho, estuvieron por ahí arriba, ¿no?, y con esto, ¿no?, pues siempre era un poco de navegar, ¿no? Y esto es lo que se ponía, ¿no? Entonces esto era un poco el investigador José María Pons, ¿no? Lo he sacado y por lo menos yo creo que sí es verdad el recipiente, ¿no? Y como nuestros ancestros son la gente de Mataró, hace unos pocos de años se hermanó lo que era el pueblo de Isla Cristina con el pueblo de Mataró. Entonces estuvimos allí y en la sala capitular el artesanado que tenía era como una coca al revés, con un poco de representación. Entonces ellos lo tenían, ¿no? Y vine aquí, entonces le di un poco los planos a Pepe Zamudio y Pepe Zamudio pues me hizo la coca. Entonces lo tengo yo un poco como así. Y cuando estuve también allí, pues, el historiador de Mataró, estuve hablando con él, ¿no?, que era Manuel Cuart, y él me comentó que coca siempre estaba relacionado, era un dulce típico de Mataró y siempre era representativo de las distintas fiestas. Aquí siempre, ahora un poco siempre suena la de coca de San Juan, pero esto depende del Carmeno y algunas veces, aunque pone ahí que siempre eran planas, redondas o cuadradas y que eran dulces, también era a veces con salazón. Hay una de ventresca de atún que también se hace muy famosa en Alicante, ¿no? Hay otra con salazón y otra le hacen como si fuera cualquier cosa. Siempre vale echarle, añadirle los restos de ciertas comidas que nos quedaban y entonces lo metían y era una manera de aprovecharlo. Eran las cocas siempre lo que tenemos, un poco parecida un poco a la pizza, más alta o menos alta, con fruta o menos fruta, y siempre se cortaba, ¿vale? Y sí es verdad que como en el siglo XVIII, en 1755, vinieron los catalanes por esta zona a conseguir la sardina, que se conseguía ahí en Montegordo y aquí en La Higuerita, o los esteros que había por aquí, porque todavía no existía ni La Higuerita ni nada, ¿vale? Entonces, pues la trajeron, ¿no? Entonces vinieron para acá, entonces cuando a partir del año 1756, que ya se quedó el primer isleño aquí, pues este hombre, pues nada, todo el mundo hacemos lo que hemos visto de nuestros ancestros. Es lo mismo, él quería celebrar más o menos un poco por Semana Santa lo que era la coca y ¿qué es lo que pasa? Utilizó las cosas que había por aquí. Entonces, si por aquí había almendro, si por aquí había sidra, ¿no?, que es el cabello de ángel, pues lo que hizo es añadir pues higo, y lo que hizo fue, la primera coca fue utilizando los restos que tenía de comida aquí, o lo que más aparecía, almendra, ¿no?, piñones, lo que estaba, ¿no? Y esto puede ser un poco el ejemplo que es cuando empezó la coca aquí, un poco en La Higuerita, o en el futuro y La Higuerita, ¿no? ¿Vale? Entonces, si buscamos más profundamente la coca pone una mezcla siempre de masa de harina con huevo y yema, y ahora se rellena de lo que se quiera, de mermelada, de todo, hay de manzana, de cereza, ¿no?, en butifarra, tocino, todo la utiliza, ¿no? Me refiero, ¿vale? Lo para que sí es verdad, el día 21 de junio siempre las cocas de San Juan, todo el mundo en tu casa tiene, en la parte de que lo celebran más que en esta zona, pues siempre tiene un poco, como duran toda la noche, supongo yo que la juventud lo que hace es pegarle un pellizco e irse un poco por ahí a celebrar lo que es la fiesta. Entonces ahí pues se hace de esa manera, ¿no? Tenemos todas las maneras de San Pedro por San Juan, siempre en el fondo se le da un nombre y irían cambiando.
Los primeros datos que tenemos de la coca aquí en Isla Cristina, ¿vale? A partir en 1917 en el periódico de La Higuerita, ¿vale? Cierto isleño que había estado viajando por ahí, se va por Marruecos, vuelve a Isla Cristina y en 1917 va a presentar un libro que se llama Por tierra de Marruecos y la vuelta a la patria. Este señor es Emilio Vieira Casanova. Entonces nombra en la presentación de su libro que la coca, cuando él era un chiquillo y siempre se iba. Entonces, el primer dato que tenemos fijo era del 1 de julio de 1917. Ya se nombra la coca aquí en Isla Cristina, en el siglo XX. Y buscando también, siempre ahora pasa en el año 1950, aparece otro escrito, ¿no? Que lo comentaremos más tarde, que se llama el modo de un juego que se llama coca o arena, en vez de truco o trato, que son de los americanos, que siempre lo imitamos tan malamente, pues aquí lo que se hace es coca o arena. Ya veremos un poco qué significa esto. Y aquí en este artículo, ya aquí está el director, ¿no? Juan Zamorano, el que empieza a enzarzar quiénes son las mejores coqueras, cómo se hacían cocas antes, lo bueno que estaban comparado con cómo estaba ahora, ¿no? Y cómo se divertían. Ya lo veremos un poco en el Matapios, en los Arenales, cuando iban la gente por el Día de Todos Santos, iban a celebrarlo de esa manera. Son los primeros datos que tenemos, aparte de 1919, ahora aparece en 1952. Luego aparece otro dedicado a la coca, ¿vale? Y esto es una cosa, aquí lo pone, ¿no? Por si fuera poco, lo dicho, conservamos, llegada la Pascua de Resurrección, ese dulce tradicional puramente casero y familiar que, como entre los catalanes, le llamamos coca, nombre que solamente tiene en Isla Cristina, la antigua Higuerita. Entre todos los pueblos subcarvecinos se hacen tortas similares, se llaman hornazos, tortas monas y hombres varios, pero la coca, la verdadera, solo aquí, en Cataluña, como pone parafraseado el señor Zamorano. Hay, además de la coca superior, la coca de categoría, la que se denomina follá, cuya especial es como si dijéramos la coca de rango, dulce y asimilable, sustanciosa, ¿no? Describe en este artículo, ¿no? Es más o menos cómo está, ¿no? Y nombra a las primeras personas que eran muy famosas haciendo coca, ¿no? Una tal Antonia López, estamos hablando de las primeras de 1920, no, mi madre de nosotros no era, ¿no? Las que hacía Antonia Ladolía, esta sí que coincide, que es la abuela de Emilia, ¿no? Y una tatarabuela de Julia, que está aquí con nosotros, ¿no? Y también luego me aparece una tal María Dolores, la de Bartazá, que he preguntado y por lo que se ve vivía en la calle Carrera, aquí en la calle esto, que es más o menos así. Estamos hablando de 1910, 20, entonces esta gente ya más o menos, ¿no? Y esto es lo que dicen más o menos en el periódico La Higuerita. Entonces, ya es decir, la coca y la gente que se dedicaba, aparte de las que hacían particulares, pues siempre hay algunas que no sabían guisar y se las vendía a las vecinas y eso, ¿no? Y otro dato de dónde existe las cocas ya aparece, ¿no? En esta fotografía, que el alcalde de Isla Cristina, Juan Mirabel Gutiérrez, le ofrece una porción de coca al obispo Pedro Cantero Cuadrado cuando vino a inaugurar la iglesia de los Dolores. Aquí no hay pega ninguna, porque si estamos hablando en 1954, decir coca, pues no tenía pega ninguna, porque no se conocía lo que son las sustancias esas, que son el clorhidrato, sulfato de cocaína, que ahora es muy famoso como apodo, pero en aquella época todavía no estaba de moda ni se conocía esa droga. Entonces aquí sí es verdad que algunos alcaldes actuales ha pasado que cuando vienen alguien a visitar Isla Cristina y es por esta fecha, le dice, bueno, te voy a invitar a coca, y sin querer pues echa un respingo para atrás, hombre, y no sabe que la coca es, aparte de lo que es el dulce típico de Isla Cristina, ¿vale? Entonces, eso es los datos que tenemos, que están en la bibliografía, que aparecen que ya la coca existe aquí, ¿no? Y ahora aquí se supone que normalmente siempre la coca pues, se transmite de forma oral, de padre o de madre, sobre todo siempre en la cocina, de madre a hija y así sucesivamente, algunos, pero siempre en las mujeres, se supone, ¿vale? Y esto es un poco, cuando yo estaba de concejal de Cultura aquí en el año 2007, pues nos inventamos una cosa que, bueno, vamos a hacer, ya que todo el mundo come, vamos a hacer un concurso de coca para hacerla así, ¿no? Y me acuerdo que en comparación con ciertos amigos nos inventamos hombre, esto no es verdad, que no lo he encontrado yo en ningún archivo, ¿no? Cómo era la coca, y dijimos que esto era en el siglo XIX.
Y esa es un poco la receta que nos inventamos, ¿no? Que antes no había medida, no teníamos peso, no tenía nada, y todo lo que se hacía era siempre lo que era la referencia, era las cáscaras de los huevos. Pues eche usted 5 cascarones de huevo de esto, un puñado de azúcar, ¿no? Y entonces nos inventamos lo que era un poco la fórmula de la coca tradicional, cómo se medía, no había peso ni nada, y sí es verdad, ¿no?, que a veces estas recetas se lo pasé yo a algunos amigos, ¿no?, y entonces lo intentaron, ¿no?, pero me sorprendió porque me dicen, mira, que de verdad lo he intentado, pero me he reventado de buscar por ahí harina a la casmita y nadie tiene harina a la casmita, ¿sabes? Eran así, ¿no? Y ahí está, esto no es de anónimo, no, esto no lo inventamos nosotros, ¿no? Y pusimos, ¿no?, 5 cascarones de huevo, ¿no?, de aceite, ¿no?, 3 cascarones de vino blanco, ¿no?, un pellizco de ajonjolí, otro de mata la uva, una pizca de sal, un puñado de azúcar, ¿no?, harina, la casmita, eso era lo que era la masa. No, era así, las mitas, entonces esto a veces era muy difícil porque a veces tenía que ser tú un experto para saber si estaba la masa o no estaba la masa. Y el batido exactamente lo mismo. Pero da la casualidad de que mi abuela, aquí era María, y tenía una tienda que ella mataba aquí cochinos y hacía manteca, y hacía los lomos y vendía manteca blanca y manteca con cielo. Y era ella de la Puebla de Guzmán. Y me acuerdo que yo conocí a una amiga de mi abuela que se llamaba Bárbara, ¿vale? Que esta mujer, que era de Santa Bárbara además, que me daba muchas recetas. Tengo en mi casa muchas recetas de mantecao, y los mantecaos de la empanadilla y eso, y ella me daba, vos te coge 4 cucharones y con esa receta. Entonces me alegré de que no estaban muy desacertados como eran las antiguas recetas, ¿no? Entonces es así, entonces me lo compró. Esta mujer, sí es verdad que también hay algunos de aquí, esta mujer vino de Santa Bárbara y el marido era el marchante que tocaba en el piano que había en la iglesia de allá arriba. Él se llamaba Manuel González Marín, era un poquillo así, entonces esta era Bárbara. Y esto es lo que es la coca. Entonces la coca, sí es verdad, lo que hemos pasado a una receta actual, ¿no? ¿Vale? Ahí está. Entonces siempre un poco la referencia, era 1 kilo de harina, medio kilo de aceite de oliva, ¿no?, 1/4 de vino blanco, 50 gramos de ajonjolí, 50 gramos de mata la uva, 100 gramos de azúcar, una pizca de sal. Eso sería lo que es la base, lo que es la masa. Y luego el batido, pues siempre en mi casa se ha hecho de esta manera, ¿no? 18 huevos, medio kilo de azúcar, se le echaba aceite de oliva, ralladura de limón, una cucharada de canela molida, y luego se iba en distintas capas, se iban metiendo sidra y almendras, que es lo que tenemos por la zona. Esto es lo que es la coca realmente, la que tiene todo de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestras abuelas, ciertas variaciones. Una gente le echaba una cosa, otra gente le echaba otra, y ha dado la casualidad de que investigando en estos días, mi madre me contaba quién eran las nuevas, las actuales, las del siglo XX, final del siglo XX, ¿no? Y entonces he conseguido las fotos de ella y además algunas me han pasado las recetas. Aunque se pase la receta, yo a veces no soy partidario, ¿no? A veces un poco me echo a reír cuando dice, no, yo el secreto de mi receta no te lo doy. Cuando hoy los grandes cocineros y todo el mundo lo dicen y no pasa nada. Aunque tú digas la verdad, siempre no es lo mismo que haya más humedad o menos humedad. El pellizquito ese es la diferencia que hay entre el profesional y el no profesional. Que nadie pues, me dice, no, yo no te doy mi secreto. Los secretos hoy no hay secreto, cada uno lo hace y no hay pega, ¿no? ¿Vale? Pues esto es un poco lo que es la materia prima, ¿no?, que utilizaba mi madre y eso, ¿no? Y siempre acumulábamos, ¿no?, lo que hemos dicho antes, ¿no?, el ajonjolí, la mata la uva, ¿no?, la canela, el aceite, el vino blanco, la sal, el azúcar, la harina. Eso es la base de lo que es la coca. Y cómo la hacía mi madre o cómo me enseñaron toda la gente que aparecieron por la panadería de mi padre, ¿no? Pues lo que hacía es calentaba, por lo menos mi madre la hacía con aceite caliente, ponía aceite a calentar y le echaba una monda de naranja. Y eso es lo que te cantaba cuando estaba el aceite hirviendo, cuando se ponía oscuro, pues ya estaba en la señal, ahí no se podía meter dedo, porque la temperatura es 180 o 190, entonces tú lo que hacías, lo sacabas, ¿no?, y en un recipiente
mi madre tenía los lebrillos antiguos de Cortegana, ¿no? Pues lo que hacía una especie de volcán y nosotros lo que hacíamos, en vez de freír la ajonjolí y la matalaúva en el aceite, lo que hacíamos un hueco y en ese hueco ahí echábamos nosotros el aceite hirviendo. Entonces se freía, en vez de estar zartando, porque muchas veces cuando te echaba, zartaba y cosas así, ¿no? Son trucos, cada uno, ¿no? Ahí está. La matalaúva son de dos especies totalmente distintas. El ajolí es el sésamo, ¿sabes? Lo que aparece en las hamburguesas. Y la matalaúva es el anís. El anís. Es lo que se hace el aguardiente y el anís, es así. Son totalmente distintos. Sí. La sidra es una calabaza que hay, sobre todo en la ascendencia vienen de Sudamérica. Ellos lo llaman peyote y eso, ¿no? Entonces son unas calabazas que hay que, ahora lo describiremos cómo se hace, ¿no? Es el cabello de ángel. El cabello de ángel sale de la sidra. De la sidra ahora lo veremos cómo se hace, ¿no? De la calabaza. ¿Vale? Pues entonces ahí está la ajonjolí y la matalaúva, ¿no? Lo que le hemos hecho antes, ¿no? El aceite hirviendo y ahora con un palo, por lo que hace se mueve. Esto está muy caliente, ¿no? Se le echa el vino y tú lo amasas. Una vez que está amasado, lo que hace, nada, lo pone en un recipiente, aquí redondo, ¿no? Y lo estira. Y lo pincha para que no se fermente y no cree el CO2 y cree bulto. Más o menos, tú lo pinchas con un tenedor y se hacen así. Y aquí está lo que, más o menos, normalmente como hacemos esto 1 kilo, 2 kilos, nunca se hace siempre masa para una coca, siempre sale sin querer. Aunque antiguamente también se hacía masa para 1 o 2 cocas y lo que te sobraba de masa, se hacían unos dulces, unas tortas que se llamaban borreguitos. Eran borreguitos que eran un poquito más duros de lo normal y no se desboronaba y para los chiquillos cuando sobraba, pues qué bien, nos divertíamos con los borreguitos, ¿sabes? Y ahora pues lo que hacemos es un poco el distinto proceso que hay, una vez que lo hemos tirado, le echamos azúcar, le echamos la almendra, ¿no? La almendra también molida, que no tiene nada que ver con lo que hay ahora, lo que había antes, ¿no? ¿Vale? Y después un batido. Arriba. Es que la almendra ahora tú la puedes comprar, como ahora se puede conseguir todo, era repelada. Antes te compraba o tú ibas a comprar, te daban un saco entero con las 2 cáscaras que tiene, la primera verde y la otra. Luego había que majarla. Y una vez que estaba con la cáscara, había que meterlo en agua para quitarle la piel oscura. Luego con la piel había que secarlo. Y luego con una de mano, todo de mano, es que esto era machacarla. Hoy no hay pega ninguno, te lo trae el tamaño que tú quieres, granillo, no sé qué, no sé cuánto, yo y repelada, ¿sabes? El otro día un amigo, Tiquillo, yo tengo 2 sacos de almendra ahí en casa, llévatelo. Digo, no, que es gratis. Que no. Y que no, ¿sabes? Y aquí está la sidra, todo el cabello de ángel. Y también se le añade otra capa arriba, ¿no? Y otra vez la almendra. El huevo, ¿vale? Y luego se mete en el horno. Si es verdad que ha cambiado, o si yo sé algo de coca es porque como mi padre tenía la panadería, antiguamente era un espectáculo. Cuando era la fecha de Cuaresma, sobre todo las mujeres mayores, siempre sacaban unos delantales blancos, unas sábanas blancas, y mucha limpieza, ¿no? Y pedía permiso al panadero y hacían las cocas. Entonces iban para allá, cogían hora y entonces la metían, ¿no? Entonces, pues yo estaba, le preguntaba a uno, no le preguntaba a otro, ¿no? Y es lo que hacíamos las cocas, por eso sé algo de coca, ¿vale? Ahora ha cambiado y ahora son hornos eléctricos o hornos a gas que tú lo metes, tú lo programes fuera. Mientras que los hornos de panadería, cuando la gente dice, no, hombre, es que los antiguos sí es verdad que las cocas estaban muy buenas, pero otras estaban quemadas y otras estaban crudas, porque el horno tenía un gradiente. Depende de dónde tú la metieras y a veces tenía que estar trabajando y cosas por el estilo. Mientras que ahora todo es homogéneo, tú lo programas, te dice 1 hora y 1 hora ni pega. Antes era probar, claro, como tú ibas de prestar panadero, dependiendo de a qué hora ibas tú, pues había más temperatura o menos temperatura. ¿Vale? Ahora no hay problema ninguno. Ahí están las cocas, por lo menos las mías, ¿no? Y este es un poco el resultado. ¿Vale? Pues ahí se ve, por lo menos estas son fotos antiguas y vemos 2 tipos de papeles. Unos que costaban muy caro, era muy difícil. Todos los que se hacían, se compraba papel sulfurado. Ahora se puede conseguir todo, pero antes costaba mucho trabajo. Y el resto, que es lo que un poco he traído...
no era papel de periódico, era el papel de los sacos de harina. Antiguamente, como los sacos de harina eran de 50 kilos, ¿sabes? Venían 3 o 4. Y entonces el de fuera no se podía utilizar porque todo el pigmento que tiene se quedaba en la coca, ¿no? Entonces lo que se hacía era, este era el que se utilizaba, No era papel de estraza, no. Es papel que viene, no sé cómo, por lo menos cerca había, era muy difícil, o iba a la imprenta, y por lo menos aquí en el pueblo costaba bastante, no era el de estraza era más duro, más cosas y más vasto, esto era un poquillo así, ¿no? Y ahí está lo que he dicho antes, ¿no? Como los distintos pasos que se dan para hacer las cocas. Sí. No, tú en una sartén, por lo menos yo lo hago con aceite caliente. Igual. Tú lo calentabas y luego tenías el lebrilla aparte y tú lo hacías, lo echabas. No, pero tú dices el morde, ¿no? Para meterlo en el horno. Ah, no, el morde es metálico. El morde es metálico. Ahora lo comentamos un poco lo del morde. ¿Vale? No eran de barro. Antes ahora explico, eran como las sartenes, era de latón. Eran de latón. ¿Vale? Entonces ahora explicamos, ¿no? Ahí tenemos, esto serían las materias primas, esta es la calabaza. ¿Esa es la sidra? Esta es la sidra. ¿Vale? Esta sidra lo que pasa es que ahora cuesta mucho conseguirla porque esto siempre es Cartaya y en Lepe había muchos sitios que se dedicaban y en el Pozo Camino a criar la sidra. Pero claro, ha venido la invasión de los frutos rojos y han arrancado toda la sidra y cada vez menos. Entonces cuesta mucho trabajo. Ya, pero es que ahora cuesta muy poco. Entonces, claro, como todo deja mucho más rentable lo que es el trabajo de la fresa, los frutos rojos, esto ha desaparecido. Además, siguen siendo demasiado cucos la gente de Murcia, que son los que compran y en el fondo para hacerlo, ¿no? Y siguen comprando, para que veáis los cucos que son, por no decir otra palabra, que cuando les interesan, ellos compran a los agricultores el kilo de sidra a 20 pesetas. No a 20 céntimos, que es más, a 20 pesetas, cuando le interesa, no, es que siempre lo cerramos en pesetas, como es menos que 20 céntimos, y entonces pues los agricultores cada vez cuesta mucho más trabajo. Los murcianos son normalmente siempre los que, ¿sabes? Son los que siempre se quedan con la sidra, ¿no? ¿Vale? Entonces, toda la materia prima que se utiliza en las cocas es harina de trigo, ¿no? El aceite de oliva, ¿no? El azúcar, jonjolí, la mata la uva. Yo le echo un poquito de sal y vino blanco. Y luego huevo, ¿no? La canela en rama, ¿no? Y molida, azúcar, ralladura de limón, ¿no? Las almendras, esto es lo que lleva, no lleva nada, por lo menos las que yo hago no tiene el mito que se tiene tanto producto químico, es que todo es química, el azúcar es química. Es sacarosa que luego se descompone, ya es lo mismo. Entonces, pero que no se le echa ningún mejorante, nada, yo no le echo nada. Entonces la sal le echo un poquito de sal porque sé lo que pasa con la sal, todo es químico, ¿no? Y la sal lo que pasa es que entonces el gluten que tiene cuando tú amasas hace que la cadena se parta y sea más flexible. Por eso se le echa un poquito de sal a ciertos dulces. ¿Y miel no se usa? Aquí no. Supongo yo que es que antes tú utilizabas lo que tenías. Si tú tenías cormena, en vez de azúcar, pues le echarías miel. Pero lo normal era siempre cada uno en particular. Que yo tengo muchos piñones, pues le echo piñones. ¿Sabes? Es que no tengo sidra, tengo calabaza, porque también se hace dulce de calabaza que es casi igual. Entonces era siempre lo que yo tengo. Yo aprovechar lo que tengo, le echo más o le echo menos. Lo mismo, si no tengo almendros, bueno, pues le echo piñones, ¿vale? Le echo coco, ¿vale? Le echo cualquier cosa, siempre era así, ¿no? Así siempre un poco nada. Es decir, que el 50% más o menos de las cocas es harina. Ahí está un poco en porcentaje, ¿no? Aquí el batido también, lo que más es el huevo, y este año pues los huevos están disparados. Antes de la guerra ya costaba un dineral, esperemos que ahora se quede como está, pero es que no hay, es verdad que los americanos con la crisis aviar, esta gente y fuera. Pero lo que sí que es cierto que vive el señor de los huevos fritos y estaban amarillos de esos de corral. Sí. Como son caros ahora después, hasta las gallinas se la... Sí. Bueno, esto es más o menos sin técnicamente, ¿no? Esta es la composición un poco de la coca, ¿no? Y yo, sí es verdad que
todo el mundo la receta la puede copiar, la doy ni pega ninguno, no, pero luego depende un poco la materia prima que utilice cada uno. Yo utilizo materia, siempre me gusta, lo mejor que hay. Una harina ecológica que hay que estar recuperado en Sevilla, le he hecho lo mejor que hay. Porque hay veces que tú vas a comprar, o los panes, si los panes valen a céntimos, es que la harina es arena. Es que te nota un poco la calidad, que es más dureza o menos dureza, ¿no? Y yo le echo siempre canela. Hay dos tipos de canela, la cinnamon ceilán, la buena es la de Ceilán. La china es a veces mala y peligrosa porque tiene un componente que ataca un poco así. Entonces, claro, la que nos vende barata es la china. ¿Vale? El ajonjolí también, el que lo consigo es un poco de Málaga, es una especie, ¿no? Sésamo, el que aparece siempre en las hamburguesas de los chavales de doble estilo, ¿no? Y siempre le da cierto favor. La matalaúva o anís. Se utiliza para hacer el aguardiente, para hacer el anur dulce, ¿no? El que se utiliza siempre para las distintas especies. La sidra. Pues aquí está la sidra, el cabello de ángel, ¿no? Y para hacerlo también pues, cuesta bastante trabajo. Y entonces, últimamente, tiene un precio que está un poco por arriba, ¿no? Entonces, yo lo he conseguido, pero a veces está un poco rifado. Y antes era todo de secano. Al ser de secano te aguantaba toda la temporada. Tú comprabas 500 kilos, normalmente siempre te recoge a principios de junio y te duraba hasta enero, febrero. Ahora, como todo es de regadío, tú compras 500 kilos y cada 2 por 3, todos los días se te estropean 2, 3, 4 y al final es una pena. Entonces, este año lo he conseguido a una cantidad a unos 50 el kilo. Digo, hombre, aquí esto es demasiado. Y dice, hombre, es que yo lo vendo. Digo, hombre, para una casa particular que tú le vendes uno, dona y pegan en uno, pero para 500 kilos no. Dice, pues esto es un poco esto lo que hay. Digo, es que para tú elaborar sidra, lo primero que tiene que hacer es conseguirla. Ahora la tiene que no se te pique. Ahora la tiene que machacar, le tiene que sacar la piel, le tiene que sacar todas las pipas. Ahora la tiene que cocer. La tiene que echar azúcar, canela y limón, ¿vale? Y que no se te queme y te quede bonito color. Pues todo eso es el trabajo que tiene. Digo, hombre, es que a veces es más fácil pues abrir una lata y echarla así. Pues esto a veces un poco se nota en la diferencia. El cardo que tiene uno, la pasta que tiene uno, que tiene otra, pues empezamos por eso. ¿Vale? Otra cosa bastante importante es la almendra. ¿Vale? Yo le he hecho la mejor que hay, una que se llama la almendra marcona. La característica que tiene la almendra marcona es que te garantiza que el 100% es dulce. Antes en Cartaya había una que se llamaba la comuna o la de Martín Dabrio, eran variedades distintas, ¿no? Y esas almendras eran muy buenas, lo que era la marcona. Incluso tiene más grasa que esta que está aquí, que la marcona. Lo que pasa es que siempre los pies donde se siembran las almendras, la parte de abajo, son de pie de almendro amargo. Ahí lo injertan en almendra dulce. ¿Qué es lo que pasa? Cuando esto empieza a crecer, algunas varas salen de abajo. Salen y se mezclan y en el fondo una almendra más amarga, por mucho azúcar que tú le eches, no hay manera de sacarlo. Entonces, siempre para garantizarlo esto. Sí es verdad que lo utiliza aquí un poco, a mí me viene de Córdoba y esto, otra gente, que la otra es más barata, trae comuna y la trae de California. California es el mayor exportador y el productor de almendra, pero son de regadío. Y es el que cría el mezán, entonces luego se nota mucho la diferencia. ¿Vale? Yo he hecho experimentos con las cocas, un conjunto de amigos hice coca y en vez de echarle almendra, pues le echamos otra hicimos con pistacho, con nueces, con piñones, con avellana, con todos los frutos secos, con todo, ¿no? Y si es verdad, en una cata ciega, la que merecía la pena era la almendra. El de piñones está bien, pero claro, si una almendra te vale 13 euros el kilo, los piñones valen a 80. Y no merece la pena, no está 8 veces mejor, porque a veces te tengo que decir, mira, que esto es... Sí, españoles. Sí, yo lo compro aquí en Doñana o en La Breña, en Cádiz. Pero me refiero que porque hay uno que se le antoja, digo, que yo que no merece la pena, me da vergüenza cobrarte una coca lo que vale. Que tú me lo hagas, como yo no le diga que tiene piñones, no sabe. De verdad que no sabe. Y vale esa cantidad.
Los chinos no lo he probado nunca, pero el español, pues el español no sale, no te digo nada, ¿no? Y entonces las almendras, lo mismo, está la largueta, está la blanquina, hay un montón de variedades. Siempre aquí la comuna es la que se cogía en Cartaya, ya Cartaya lo mismo, por lo de los frutos rojos ha desaparecido, ya aquí hay muy pocos almendros y viene todo de Córdoba o viene de América. Aquí está, y de Alicante también. La Marcona es de Alicante, que la utiliza para los buenos turrones. Sí es verdad que yo compro las almendras cuando ya ha pasado la temporada de Navidad, porque tú la compras, tienes que competir con ellos. Entonces, después de Reyes, la compro yo la almendra Marcona. ¿Vale? Esto sería un poco técnicamente la diferencia que hay entre un tipo y otro, cuando a veces facha. ¿Vale? Y la harina de trigo lo mismo. La harina de trigo es la normal, un poco especial. No interesa de que sea ni dura ni blanda. La de cualquier panadería te vale. ¿Vale? Y el aceite, pues también siempre utilizo el mejor que hay. ¿Vale? Uno de Córdoba, de Baena. A veces utilizo aquí el de Gibraleón. Y yo siempre, como es para caza un poco así, las mejores cocas son las que tú le echas siempre mejores materias primas. Tú le puedes echar, vale lo que vale, pero ¿qué vamos a hacer? Se nota un poco la diferencia, ¿no? Bueno, pues vamos a ver un poco lo que decía el escrito en el 1950, que decía que las cocas eran de Cataluña y de Isla Cristina y los de los pueblos de al lado pues eran hornazos. Todas las cocas, sea de quien sea y del pueblo que sea, están ricas. Todas tienen casi lo mismo y todas tienen azúcar. Estarán menos o estarán peor, ¿no? Te gustará más o te gustará menos, pero todas están buenas. ¿Sabes? Sí es verdad que a veces estamos acostumbrados un poco al sabor de las de nuestra madre, ¿eh? Y yo muchas veces digo, si tu madre a veces era la pobrecita, no es muy buena cocinera, pues estará acostumbrada a hacer sabor, y es verdad, estaba acostumbrada a esto, ¿no? Pero bueno, a veces lo bueno hay que reconocerlo, pues esta está buena aunque no está de mi madre, ¿sabes? Porque a veces era así, ¿no? Pues tenemos también muy parecido, ¿no? La coca de Ayamonte, ¿vale? Casi igual, siempre las mezclas lo mismo, ¿no? Ahí tiene un poco el tamaño, la forma, ¿no? Y la hacen también, algunas veces la hacen redonda y sobre todo rectangular. ¿Vale? La de las redondelas. Las de redondelas son parecidas un poco a la de isla, a veces con dos capas también, que ahora veremos un poco las distintas capas que hay, pero son cuadradas o son rectangulares. Veremos por qué en Isla Cristina son redondas y en otros sitios son rectangulares. La de Lepe casi igual. También, ellos tenían siempre en gente de campo, por lo tanto siempre tenían en los doblados lleno de almendras y lleno de sidra. Cuando era la temporada lo que hacía es sacar la pimienta para sembrar y con esa pulpa elaboraba el cabello de ángel. ¿Vale? Son siempre muy parecidas. Son rectangulares. Aquí los hornazos de triguero, esto sí que es verdad que es totalmente distinto. La de Ayamonte, la de la redondela y la de Lepe tienen el mismo grosor que la nuestra, porque nosotros tenemos casi dos capas de esto, mientras que en triguero es una sola capa. Y luego en el batido le echa el batido y le echa la sidra y lo muelen todo y lo pone encima, entonces nada más que queda una pequeña capa. Sí. En Gibraleón también, y aquí tiene más masa que un poco de almendra, son un poco así. Y en Cartaya también, entonces ellos arriba lo que hacen es, le echan la sidra abajo, lo que es la masa, lo que es la sidra, y luego la almendra lo mezcla con el huevo, y eso lo llaman clarificado, y va todo junto, y ahora cuando tú te lo comes, se recuerda, cuando tú te le pegas el bocado, recuerda como si fueran las sultanas, no en el fondo que tiene, como si fuera esto las cocas de Isla Cristina, que son una especie de cortadillo, que es almendra, sidra, almendra, y luego el huevo, a tú echarle la almendra en el batido, pues te sale arriba un poco esa rugosidad y son en sultanas, pero bueno, en el fondo también está rica. Entonces yo me acuerdo que yo estudié con uno de Cartaya y siempre cuando llegamos después de Semana Santa cada uno llevaba una coca, las peleas, pues la tuya es mejor que la mía, y siempre estábamos lo mismo, al final nos comíamos las dos, ¿sabes? Y otra que también ya un poco fuera de lo que es de la provincia de Huelva, una que es muy parecida, por lo menos en facha, una que se llama Técula Mécula. La Técula Mécula es muy famosa y es de Extremadura, ¿no? De Olivenza. ¿Vale? Y muchas veces dice no, a veces la mala fama, como ahora nadie quiere tomar cosas que engorda, dice que esta de Olivenza le echan tocino. No le echan tocino, lo que le echan es la papa o la plaspella que la funde y era la manteca que había antes.
Entonces, cuando el que tiene cochino tiene cerdo, pues lo que tiene es la manteca, que es otra grasa, que es saturada, que no tiene nada que ver con el aceite de oliva, pero que se sigue utilizando y no pasa nada. Por supuesto, no es el aceite de colza, no, me he equivocado, el aceite de palma. El aceite de colza es bueno. Lo único que pasa es que ciertos individuos lo desnaturalizaron, lo echaron adrede para que no se pudieran vender para consumo humano, y ciertos listos le echaron ciertos colorantes, entonces le dieron así y lo vendieron, pero el aceite de colza es normal, ¿sabes? Y así, entonces esta es la técula mécula y en el fondo es totalmente datido, es distinto a lo nuestro, lo mezclan todo. La colza es una semilla igual que las pipas. El aceite de girasol no es nada más que las pipas, que tú lo extraes y le sale la grasa que tiene. Y la de palma lo mismo. Hay unas palmeras en Vietnam y por ahí que dan unos frutos que tienen mucha grasa. Entonces lo mismo, pero son ácidos saturados. ¿Vale? No he hablado yo del recipiente. Ahora viene el recipiente, creo. Recipiente o molde, ¿vale? ¿Por qué son redondos? Son redondos, aquí está, lo he traído, ¿vale? Entonces, yo me acuerdo que cuando era chico, mi padre era panadero, entonces cogimos un poco la panadería de López y mi madre dejó su casa, se tuvo que incorporar a la panadería, se tuvo que buscar un poco la vida allí, ¿no? Y haciendo coca, ¿no? Entonces estaba mi tía Ana. Entonces mi tía Ana era la primera que me enseñó a hacer coca. Y sí es verdad que no tenía molde. Entonces, con la bandeja donde se ponía el pan, a veces era el pan, ella cogía, iban al barato, compraba un papel un poco más gordo de lo normal y con un imperdible lo pegaban y entonces ponían como si fuera un aro. Entonces me ponía la masa y yo estiraba hasta el borde. Y ahora cuando ya acababa ella, que era lo más difícil, lo apretaba y siempre hacían de esa manera. Y luego aparecieron cierta gente, como eran la gente que tenían amistad con los trabajadores del Consorcio Nacional Madravero, porque las latas de atunes, que fuimos a veces un poco tontos, la fama que tienen los italianos, aquí el atún bueno se metía en lata de 8 o 10 kilos, se mandaba para Italia, los italianos lo abrían, lo volvían a meter en lata, lo mandaban para acá y era fantástico y era nuestro. Entonces el que tenía amistad con la gente del Consorcio Nacional Madravero, lo que hacía era, le pedía que te hiciera el latero, que te cortara unas latas. De hecho, aquí están las latas. Esta lata me la dio a mi Concha Mirabén, era lo que utilizaban para estofar la sardina y cosas por el estilo. Tiene aquí un aro, aquí pone España y estaban recortados. Esto era lo que se utilizaba. Y mi madre y otra gente más, en la época cuando no había el jabón líquido, se compraban los bombos de esquí, de Lucil o de Colón. Y era la parte de abajo, era metálica, ¿vale? Y era lo que utilizaba de base. Aquí pone Can. Por eso en Isla Cristina las cocas son redondas, ¿no? Y entonces la coca mediana, pues era cuando se iba a Portugal, pues las primeras latas que se compraban. Por eso aquí siempre eran redondas. Mi abuelo era jefe panadero de Valladolid. Sí. ¿Qué pan hacían ahí? Vale, ahí está, ¿no ves? Con el Can. Eso es lo de Lucil. Claro, este de Can, el grupo Can era catalán y este que era Colón, estaba Colón, Esquí, Lucil, había un montón de marcas de detergente. Y me acuerdo que uno de los dos, eran unos cilindros que había, uno de los dos era metálico y el otro era normal. Y utilizaban esto y por eso se ha hecho aquí. Los famosos. Claro. Bueno, pues nada, vamos a ver por qué la coca dulce típico de Isla Cristina. Entonces, sí, es verdad que estuve de consejero durante 4 años, ¿no? Y hablando que todo el mundo, ¿por qué no podíamos decir que Isla Cristina tiene un dulce que es típico de aquí, con ciertas características? Entonces lo presentamos al ayuntamiento, cierto grupo político presentó una moción, todos los demás partidos políticos nos apoyaron y creo que fue el 11 de abril de 2011, ¿no? Salió una moción, ¿vale?, donde reconocíamos a la coca
¿vale? En el Pleno Municipal del 21 de febrero de 2011, ¿no?, por unanimidad se distingue a la coca como dulce típico de Isla Cristina, con las características que tiene y la manera de cada uno tiene de hacerlo, que no tiene que ser con 4 capas, con 3 capas, que cada uno en su casa sin pega ninguna. ¿Vale? Entonces ese año, antes del 2011, yo entré en el 2007, digo, bueno, vamos a movilizar un poco a los mayores, a las gentes mayores, ¿no?, y organizamos una muestra del dulce típico de Isla Cristina. Entonces llamamos a cierta gente, a las que se dedicaban a hacer coca y a ciertas amigas para que nos facilitaran una coca. Y entonces organizamos una muestra, ahí estaban un poco las condiciones que tenía que ser redonda, ¿no? Participaban y a la que ganaba se le daba un plato o se le daba un delantal, cosas así típicas, ¿no? ¿Vale? Entonces establecimos ahí unos ítems de para que todo el mundo coincidiera, ¿no?, ¿vale? Y para que no pasara nada, ¿no?, si estaba muy salada, menos salada, más dulce, menos dulce, ¿no? Y era lo que íbamos valorando. No me acuerdo el primer año cuánta gente se presentaron, un poco así, ¿no? Lo que sí es verdad que cuando a veces hay un montón de platos, como son ciertas cosas dulces, el jurado no puede probar las 10 cocas, porque cuando va a la 4 ya está. Entonces lo que hicimos fue partirlo por la mitad del jurado probaba 5 cocas, la otra mitad probaba 5 cocas y cada uno de los dos elegía una y luego probábamos al contrario, porque lo otro era... Pero bueno, y luego sí es verdad que todo lo que sobraba se repartía, ¿vale? Entonces lo que hicimos ahí fue en la Plaza de las Flores, pues ese fue el primer año. Llamamos a profesionales, estaba Pavón todavía vivo, ¿no? Estaba también aquí el jefe de pastelería de la Escuela de Hostelería, ¿sabes? Y a gente que se dedicaban a hacer coca. Y a gente que también solo eran amas de casa, porque tú no tienes por qué saber coca, pero luego tienes buen gusto, no tiene nada que ver, ¿no? Y ahí está, estuvimos viéndonos, cortando, que fuera un poco anónimo, ¿no? Y se presentaron, y vamos, repito, una vez el jurado pasaba, pues nada, venía la marabunta, todo el mundo cogiendo a trozos así, ¿no? Y entonces, pues sí es verdad que cada año pues sacamos un cartel, ¿sabes?, diciendo para que la gente se presentara, ¿no? Y... Este año también lo he visto yo. Este año el ayuntamiento también ha juntado. Pero creo que en la Redondela. Yo esto lo he visto. Creo que ha sido en la Redondela. Aquí no. ¿Ya no se hace más aquí? Yo no estoy, no. Aquí no se hace. ¿Sabes? En la Redondela creo que se ha hecho este año. ¿Vale? Son las muestras que se hacían, ¿no? Distinta gente que participaba, ¿no? De uno de otro, en el fondo era por participar. Lo de menos era, vamos, el que ganaba se llevaba un delantal. Era un poco así, era por motivar a la gente que hiciera, ¿no? Y, ¿sabes? Sí, cada uno era voluntario, que unos querían, otros no, otros participaban, ciertas empresas que se dedican a las cocas o ciertas profesionales, ¿no? Pues nada, aquí ahora vamos a ver las grandes elaboradoras de coca artesanas de Isla Cristina. Por supuesto, sin querer, me voy a nombrar todas las posibles. Son las que siempre yo he estado con mi madre, con la que he dicho. Seguro que habrá un montón más y un montón, tanto hombres como mujeres, que participen en la coca, pero yo he visto o puesto un poco los antiguos. Lo que me decía mi madre o los que iban conmigo participaban en la panadería de mi padre. Había más panadería y otra gente iban aquí al lado, ¿no? Esa es la que yo dije, estaba en la calle Carrera, que iban a la panadería de Gumercindo. ¿Vale? Entonces si tú le comprabas pan a Gumercindo, pues él te dejaba 1 hora o 2 horas ciertos días a la semana, ¿no? Entonces, mi madre y contando a cierta gente, ¿no? Pues nada, yo conocí a Bella Gómez Adoracio, ¿no? A Juana Ladercheri, a Emilia Olía, y más o menos la anterior que dijimos en 1920 era María Olía, que sería la madre de ella, ¿no? Julia, la del Mayollo, ¿sabe? Concha Mirabén, los hermanos Mora, Portana, ¿no? Con su mujer Teresita, ¿no? María Italia, ¿vale? Bella, la del Hospital, Ana, la de López, mi madre, ¿no? José Viesma y Pastelería Pavón. Por supuesto que hay un montón más, pero bueno. El padre y la madre vendían en la calle Baja, vendían ellos coca, ¿vale? Antes he nombrado, ¿no?, las que decía Juan Bautista Rubio, ¿no?, que más o menos dice 40 años, ¿no?, estaba Antonia López, que no he sido capaz de ver gente mayor nada, ¿no? Antonia Lodelía, sí que me han dicho que es la de
la madre de Emilia Olía, que sí la conozco, ¿no? Y María Dolores del Baltazar dice que vivía por esta calle. Y entonces iba a llevarla siempre un poco, ahora que aunque hemos pasado el 8 de marzo, un poco las mujeres siempre era la mujer de fulanito de tal. Siempre el hombre era de Baltazar o de Elías, ¿no? ¿Vale? ¿No? Pues aquí está. ¿Esta es tu madre? Esta es mi madre. Yo he visto un programa en la tele. Sí. Sí, más o menos un poco antes. Sí, vino Canal Costa y nos estuvo grabando y haciendo así. Creo que era de Andalucía, ¿no? Era Andalucía Directo, sí, todos los años viene. Pues ahí está con el lebrillo, ¿no? ¿Vale? Esta es mi tía Ana, que es la primera que primero estaba regentando lo que era la panadería, la que me enseñó, la que me dio así, ¿no? Ahí estaba Portana y Teresita. ¿Sabes? Estas eran unas cocas un poquito más grandes, ¿no? Entonces, sí es verdad que ahí está, vamos, que a veces que yo a todo el mundo le doy la receta de esto, de los pellejitos y de todas las cosas. Cada uno, el secreto, aunque yo te diga la verdad, siempre no lo hacemos nadie igual, siempre lo mismo, ¿no? Pues aquí está, entonces yo he ojeado, me ha gustado mucho esta que me ha dado, ¿sabes? La de Portana, y esta, la diferencia que hay con lo que yo conozco, que esta le echa bicarbonato amónico. El bicarbonato no es un gasificante, no es más nada. Le echa ella, lo que hace es fríe el ajonjolí, la mata la uva y luego le echa el aceite frío. Yo se lo he hecho caliente. Yo no le echo a la masa canela, ella le echan a la masa canela. ¿Vale? Y entonces de una amiga más a otra también, totalmente distinto. Son cosas que a veces ¿vale? Y cogían una cosa que también me sorprende, que esto es bueno de saber esta información, ¿no? Ella le echaba vino blanco rebajado con agua templada. ¿Sabes? Y aceite calentado con cáscara de naranja. ¿Vale? Y aquí lo que me llamó la atención, ¿no? Era lo de el bicarbonato amónico, que los demás le echan más sidra, menos sidra, pero sin pega ninguna. Bueno, Emilia Olía, que esta es la hija de María Olía y ahora era Emilia Olía Frigolé, que también he conseguido la receta. ¿Vale? Estaba amasando, dice, medio kilo de harina, 3 yemas de huevo y 2 gordas de aguardiente. Claro, porque antes no tenía aguardiente en casa, tú ibas con un vaso, échame una gorda o 2 gordas. Yo me acuerdo que mi madre a veces dice, va a buscar una peseta de vino blanco, y vas tú con no se tenía como ahora la botella que se tiene en casa. Tú ibas a la bodega. Efectivamente, ¿no? Eso igual que... Es muy curioso, ¿no? Un limón llamado, ¿no? Canela, mata la uva, ¿no? Azúcar la que parezca. ¿Sabes? Tendrá un batido de huevo que limón, azúcar, ¿no? ¿Vale? Ahí está, ¿no? Y aceite frito frío. Cada uno tiene su norma o su... Bueno, también esto es, claro, de las primeras confiterías que vi aquí, era la confitería Pavón. ¿Vale? La que está en lo de los Reyes, pero antes. Estaba en una casa antes. ¿Vale? Y esto lo puso ese pequeño mostrador que estaba afuera. Yo me acuerdo cuando salíamos, estaba ahí unas cocas impresionantes y chupando a veces el cristal, un poco cuando era... Y la báscula... Sí, siempre estaba, es la misma, ¿no? ¿Vale? Pues entonces la pastelería Pavón la empezó Manuel Pavón Mena, ¿vale? Y entonces tuvo una hija y entonces metió de aprendiz a un sobrino, que era José Bismavizo, y fue el que se quedó luego con la pastelería Pavón. ¿Sabes? Lo tuvo durante muchos años y luego se la vendió a Joaquín Martín Colomé. ¿Vale? Entonces, él siempre mi madre me contaba muchas anécdotas de Pepe Viesma, ¿no? Y entonces nosotros hemos recuperado un pastel que se llamaba La Gloria. Entonces, muchas veces cuando hablaba con mi madre, dice, no, lo mejor que tenía Pavón era La Gloria. ¿Y qué es La Gloria? ¿Qué es La Gloria? Y mi madre me decía que La Gloria era papel de estraza, pone un poquito de bizcocho, le echaba sidra y arriba era merengue. ¿Vale? Y era muy rico, y está muy bien. Y por lo que se ve, la gente cuando venía de la mar, hacía cuenta en los bares,
y al tomarse las cuentas los bares tomaba 3 o 4 copitas de vino. Y ahora cuando la gente se desplazaba para allá arriba con el dinero, se paraban en Pavón y pedían una docena de gloria y se echaban una guerrita. ¡Pum, pum! Cuando fallaba, ¡pum!, se quedaba pegado en la cal y hacía unos socavones. Entonces Pepe dice, señores, se acabó. Y ya no se hizo más la gloria. Y ahora Joaquín la ha recuperado. Y ahora tiene un dulce que se llama gloria. ¿Sabes? Otra gran elaboradora de coca, ¿no? Pues Julia, ¿no? Tenemos ahí Julia de Mayollo, ¿no? Que era Julia Flores Patrocinio. ¿Sabes? Son las que yo me acuerdo, y me decía mi madre, yo la conocía siempre, además iban por la calle, iban con una coca cuando, claro, porque no tenía nadie, tenía horno particular, y el horno tenían que ir a las panaderías, después de las panaderías no había ni coche ni nada, entonces cada uno iban, efectivamente, ¿no? Otra grande de las cocas es Juana, la del Cheri, ¿sabes? Juana Pereira Martín, ¿vale? Yo me acuerdo de ella, ¿no? Y de su hija, Manoli, la del Cheri. ¿Sabes? También ya, vamos, todavía, sí que, vamos, Manuela Martín todavía está viva y está, ya no hace coca, ya hizo bastante, ¿no? Otra que también se era por aquí era María Italia, ¿vale? Que esta es portuguesa, ¿no? María Vitalia Vieira de los Santos. Ella hacía coca, luego tenía un estanco pequeño aquí y se lo llevaba a Gumercindo. Entonces cada uno era algo, un aliciente, un dinero extra que entraban por esta fecha. Y otro era en Morita. El Morita era allá arriba, vivía al lado del Teclo. Mi madre decía que eran 2, pero no me han aclarado que eran 2, ¿no? Eran 2, pero no sé si los 2 hacían coca o uno hacía coca. Este sí, José Mora Castillo, el que salía siempre vestido de blanco, con un mandí, siempre venía a venderla. Pero las cocas eran muy finitas, eran más finas de lo normal. Eran más finos de lo normal. Yo me acuerdo porque un día coincidí yo en la panadería con él y entonces era en un horno que era giratorio, él metía sus cocas, daba una huerta de 360 grados y la sacaba. Y yo tenía que estar por lo menos 1 hora a mis cocas. Entonces, claro, ella era muy finita. Lo metía y lo que sacaba. Sí, pero aquí se llamaban siempre coca. Otra que también hacía coca, esta iba a casa de mi madre, era Concha Mirabén. Entonces, Concha Mirabén, que era en esto, su fábrica era la fábrica del Lancho de Mirabén, entonces ella fue la que le pasó a mi madre 2 o 3 latas de las grandes. Y también otra de las primeras, sí es verdad que es la foto que he conseguido, esta era Bella Gómez y la tía de Horacio. Claro, ahí todo el mundo no ha conseguido fotos, demasiado que he conseguido esta, ¿no? Pero me acuerdo que ella era así y hacía las cocas, me acuerdo que iba a casa de mi madre, a casa de mi abuela, ¿sabes? Que estaba allí, ¿no? Y otra también mítica, Bellita, la del hospital. ¿Sabe? Que también era... Ahí estamos. Además saqué la foto con el temperamento que tenía. Esta era así. Ella vendía coca, además era carnicera. Era carnicera en la plaza en las Palmeras. Esta era Bellita del hospital. Porque se lo pregunté a una hermana que está bien. Entonces, por lo que se ve, su padre era ATF. Y entonces estuvo trabajando allá arriba, yo no me acuerdo de eso, dice que había un hospital, ¿no? Habría un sitio donde curaba a la gente. Sí. Y entonces por eso, claro, esta era hija de ese hombre, entonces Bellita, la del hospital, le llamaron por esa manera, le pregunté y no lo sabía, ¿eh? Bella Castro Aragón. Bueno, aquí están las cocas folladas. ¿Vale? Llama un poco la atención, ¿no? Sí, es verdad que cuando nos metimos esto de coca follada, costaba trabajo. ¿Y por qué? ¿Por esto así? ¿Por qué el huevo? No sé qué, no sé cuánto, ¿no? Sí, es verdad que cuando tú haces un poco una especial, lo marca de cierta manera. Antes, como no había, supongo yo que los bordes eran totalmente distintos, pues la única manera que hacía, como tú utilizabas huevo, una vez que estaban los huevos vacíos, los limpiabas y le ponías una manera de marcarlo. Hay veces que la gente encarga cocas que no tenga fibra. Entonces una manera de marcarlo es ponerle un huevo o tú lo cortas al lado, le pones un palillo de dientes, cosas por el estilo. Y antes, por lo que se ve, de eso no había ni palillo de dientes ni nada. ¿Y qué es lo que había? Pues los restos que te sobraba eran ni las 2 gordas de aguardiente ni nada. Pues le ponía esto, entonces eran las cocas folladas. Entonces las cocas folladas, pues es lo que se hace normalmente. Por eso las cocas de la Cristina son tan buenas y son tan grandes. Follar viene, ¿no?, de folium.
¿vale? Viene de folium, viene de hoja, ¿vale? Y entonces ha perdido, eso son palabras casi portuguesas y esto, ¿no? Ha perdido el grupo LL, ¿no? Y se transforma en il. Desaparece la final y al final es folia. Y folia pasa a follar. Follar no es nada más o menos que capa. Cuando nosotros estudiamos y compramos un taco de folio es todas las hojas que tiene ahí. ¿Qué es lo que pasa? Las cocas pues tienen capa. Está la masa, azúcar, almendra, azúcar, huevo, azúcar, sidra, azúcar, ¿sabe? Almendra, azúcar y otra vez batido. Sí es verdad que a veces da la casualidad de que eso, sí es verdad que tiene mucha energía, pero una coca que está 2 horas en el horno, 2 horas en el horno, sí es verdad que pierde todas estas cosas, es muy contundente. Lo que pasa es que, no quiero decir la palabra adictiva, pero a veces, a besito, ¿sabes? No la ponemos, no la comemos, ¿no? En mi casa tratamos de ponerla derecha, ¿no? Y mi madre, como todas las madres que eran mulistas, siempre cuando hacía, ¿no? Las tenía, las hacía y luego las metía bajo llave en los roperos, en el ropero. Y lo que hacía mi madre, en vez de cortarla en cuña, lo cortaba como si fueran cortadillos. Bueno, entonces nosotros íbamos y siempre nos comíamos del centro. Los cantos no queríamos. Y mi madre decía que hasta que no se agotara esa, no cogía otra. ¿Sabes? Y ahí está, se ve un poquillo lo que es las distintas capas, por lo menos las que yo hago. ¿Vale? Ahí están. Ahí está. Y sí es verdad que un poco como químico sé el proceso que sucede de caramelización, por qué el azúcar que se compra normal, cuando la sidra tú le pones un palo de canela y además del palo de canela le pones una monda de limón. La monda de limón no es nada más y nada menos porque el limón es ácido. El ácido hace una reacción con la sacarosa y la descompone. La sacarosa es un disacárido. Son 2 grupos de azúcar que hay, un poco para la gente que sepa, y entonces se descompone en glucosa y fructosa. Y la fructosa está más dulce que la sacarosa. Por eso siempre la sidra tú le echas, más o menos le echas lo que es el limón para partirlo, lo que es el azúcar. Ahí está, ¿no? Las 2 maneras de cortarla, ¿sabes? Como cortadillo y por lo menos es menos. Es que por muy fino que tú cortes una cuña, depende del tamaño de la coca, pues te lleva un montón, ¿sabes? Eso es cada uno. Cunde más cortado en cuadradillos que... Sí. Bueno, ya más o menos, ¿vale? Sería coca o arena. Coca o arena, sí es verdad que lo he descubierto leyendo a veces, buscando información en La Higuerita. Si te metes en la página del periódico La Higuerita, está como hemeroteca, a partir de la Diputación de Huelva, ha digitalizado todas las higueritas desde el año, creo que la fundación fue en 1915, junto con otros periódicos, ¿no? Y yo que tengo interés a veces un poco lo que es la almadraba, lo que es Atunes, pues viendo, buscando, desde el año 1915, pues de vez en cuando, en el 19 salió este hombre que había escrito y nombraba las cocas, ¿no? Y en el año 50 pues salió también diciendo que era coca o arena. Entonces salió un tal, el seudónimo Aldigo, que no he sido capaz de saber quién era. Entonces él contaba que hace 40 años, es decir, si esto era en 1950, en el 1910 la gente hacía aquí la norma que hay, siempre por Semana Santa o por Todos Santos, nos vamos al campamento, a la playa a comer lechuga y cosas por el estilo. Pues este hombre contaba que en la época cuando era un chiquillo se acostumbraba, siempre por cerca de Semana Santa se acostumbraba, y todo el mundo que ya empezaba el tiempo bueno, con la ropa para estrenar la ropa, pues se iban a lo que era la playa, un monte, una arena que había. Claro, y ahí se juntaba gente que era más pudiente y gente menos pudiente, y jugaban, ¿no? Y entonces lo de coca arena, entonces decía coca arena, si tú decías que no, pues cogía y le echaban la arena a las cocas y lo fastidiaba para que quisiera compartir. Era una cosa que era cosa entre chiquillos. Tú ibas para allá y tú no tenías, pues tú no me das, ¿no? Y ahí es el comentario de coca o arena, ¿sabes? Esto era más o menos la mítica de eso que estaba ahí, ¿no? Y ahí está, ¿no? Y es que es muy curioso, dice, retrocedemos hace 40 años, si esto es del 50, sería de 1910. En Semana Santa nada más que había 2 pasos, ¿vale? La Virgen de los Dolores y el crucificado.
Se había entonces una costumbre o tradición que el tiempo de hecho, y el sábado de gloria y el domingo de resurrección íbamos todos los chiquillos del pueblo, por pobre que fueran, a comer las cocas al muro alto, ¿vale? Al muro alto donde está la gasolinera, en el río Matapiojo, a comprar lechuga, a un huerto que había ahí que te vendía lechuga, ¿no? La comprábamos en el huerto del Tonto, que no pasaba su coste de la perra chica. Había que ver las legiones de chiquillos con la codiciada coca, todos hacia el citado lugar, y allí entre broma y juego, coca o arena. ¿Quién come coca? Este rico producto que un día nos legaron de la región de Levante es hoy algo inasequible para la inmensa mayoría de los mortales. Estamos hablando de la posguerra en 1950, y sí es verdad que se pasaba mal cierta gente, ¿no? Chicos y grandes, inexorablemente hemos de conformarnos con verla a través de la luna de los escaparates, el de Pavón, ¿sabes? De las confiterías, muy provocativa, por cierto. Y si, como dijo el gran Cervantes en su inmortal Don Quijote, dichosos y felices tiempos aquellos en que no existía el mío ni el tuyo y se cogía el fruto con la mano. Lo de coca o arena era una frase amenazante de los chiquillos para conseguir un trozo del apetitoso dulce. Tenían un puñado de arena en la mano y si no se lo daba, la arrojaba sobre la coca. Una manera de buscarse la vida. Y ahí está un mapa de 1929, ¿vale? Sí, que ahí se ve donde estaba el Matapiojo, el muro alto. Yo me acuerdo cuando chico iba para allá a coger rana por ahí. Es que la descripción que está aquí es la ría del Carrera. Es que la parte de allá arriba, para allá arriba, donde están los pinares, empieza el verano, se llama Matapiojo. ¿Sabes? Una zona del pueblo se llama Matapiojo. Y entonces ahí había muchos arenales y ahí donde se iba pues, a comer las castañas o las cocas, cosas así, ¿no? Bueno, yo creo que... Era un muy grande que había. Y lo llamaban Monte Gurugú, supongo yo que con algo de la guerra de Marruecos. ¿Sabes? Era así, yo es que era de, más o menos dependiendo, había aquí una duna inmensa. ¿Vale? Bueno, puesto es ahí donde mi padre hacía el pan, ¿eh?